días, Dios le bendiga. ¿Cómo va todo? ¿Bien? ¿Sobre ruedas o sobre piedra? No, vamos para adelante, claro que sí. El Señor es bueno. Amén. Y Mónica nos ha ayudado a recordar cuán grande es nuestro Señor, ¿verdad? Él es tremendo, todopoderoso. Y me gustaría que fuésemos en nuestras Biblias al libro de Marcos. Juan Marcos, capítulo 10, versículos 13 al 16. Marcos 10, 13 al 16. Y vamos a ponernos sobre nuestros pies en honor a la lectura de la palabra de Dios y no al que lo lee, de eso no hay duda. Marcos 10. Vamos a estar leyendo los versículos 13 al 16 y dice: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Vamos a orar. Señor, gracias por los niños y niñas de esta tu congregación El Shaddai. Que seas tú cuidándolos cada día más, Señor. Que seas tú bendiciendo y dándole sabiduría a los padres en la crianza y en la guianza de estos niños, Señor. Que podamos ser luz y sal donde quiera que estemos, para darte a ti honra y gloria y para ser ejemplo a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Y te pido, mi Dios, que seas tú hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas, Señor, y que podamos ver claramente tus propósitos para con nuestras vidas y para con las vidas de nuestros hijos. Gracias, mi Dios. Que seas tú hablando y ablandando nuestros corazones y nuestras vidas para poder ser aún más útiles para ti, Señor. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Si alguien me puede, por favor, prender esta luz. No es que no pueda ver, claro que puedo ver, pero así ya no se ve tanto como hormiguitas, sino ya puedo ver las letras un poco mejor. Bueno, el domingo pasado hablamos acerca de lo que Jehová Dios piensa acerca del divorcio. ¿Se acuerdan? Yo sé que muchos de nosotros no queremos recordarlo, ¿verdad? Claro. Pero en resumen, les leeré 2 versículos que Jesús dictamina lo que para él es el divorcio. Y eso lo encontramos ahí mismo en Marcos, pero en los versículos 11 y 12, justo los versículos anteriores a lo que leímos ahora mismo. Versículo 11, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces, el detalle es que, ¿qué es lo que dice el Señor acerca del divorcio? Traten de no hacerlo, por favor. ¿Ok? Porque, y los que no saben de lo que estoy hablando, pueden volver a ver en este mismo canal del Shaddai el mensaje de la semana pasada que tenía que ver con el divorcio. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a un tema un poco más tranquilo, ¿verdad? Bueno, no lo es. Yo pensaba que iba a ser tranquilo, pero lamentablemente sí, hasta cierto punto es tranquilo, pero nos debe afectar a todos. Cuando yo era niño, no que cuando yo era niño les afecte, espero que no, pero siempre me gustaba escuchar sobre el tema que nos toca hoy en el Evangelio según Juan Marcos, del capítulo 10, de los versículos 13 al 16. Y vamos a leer el versículo 13. Dice: y le presentaban los niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban.
Entonces, ¿quiénes eran los que estaban presentando a los niños? Los padres, claro. No iba a ser el vecino, sino los padres. Ellos son los que quieren ver que sus hijos sean bendecidos. Y por el Rey de Reyes, imagínense. Aquí vemos a los discípulos de Jesús tratando de impedirles el paso a los padres que les traían al Mesías, sus hijos, para que Él los bendijera. Hermanos, no es que vinieron para que Jesús les viniera a hacer el canguro o la nana, que les cuidara y les entretuviera a los niños mientras que ellos salieron en una noche de cine. Eso no era la razón por la cual ellos trajeron los niños ante Jesús. Pero hay algunos que piensan eso. Pero no. Veamos lo que encontramos en los otros evangelios que hablan acerca de este momento. Manténganse algo ahí en Marcos 10, pero ahora vamos a saltar a Mateo 19, dice ahí del 13 al 15, para que entendamos después, pueden leerlo en su totalidad, y luego a Lucas 18, 15 al 17, pero solamente para que lo tengan en mente. Pero vamos a mirar el primer versículo ahí, Mateo 19, 13, dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. ¿Estamos viendo? Y orase, y los discípulos les reprendieron. Algo tan importante como la bendición de Jehová Dios sobre los niños. Eso es importantísimo, hermano. ¿Por qué en nuestras culturas, en nuestros países? Claro, lo piden de distintas formas. Algunos dicen bendición y dicen que Dios te bendiga, ¿verdad? O le piden, ¿cuál es la otra palabra? El nombre de Dios. O sea, ¿ves? Aún en nuestros países, a pesar de que tenemos las mismas costumbres, son de formas distintas. Pero es la misma cosa, pidiendo la bendición del Señor sobre los hijos, ¿verdad? Y claro, sabemos que en la mayoría de los casos están pidiendo la bendición de un Dios que no es un Dios bíblico. Pero yo creo que el Señor los toma así, de esa manera. O sea, tranquilo que los voy a bendecir, porque de los tales son el reino de los cielos. Sea que vengan de cualquier país, de cualquier trasfondo religioso, da igual. Ah, pastor, sí. Porque uno no nace cristiano. No, uno tiene que ser hecho hijo de Dios. ¿Estamos entendiendo? Entonces, y eso por medio de aceptar que uno es pecador y necesita un Salvador. Y es por medio de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Entonces, Lucas 18:15 lo describe así: traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Entonces, no vamos a pasar mucho tiempo tanto en Mateo como en Lucas, vamos a pasar más tiempo en Marcos, pero solamente quería mostrarles de que el tipo o la clase de bendición que estaban buscando los padres era que el Señor pusiera sus manos sobre ellos, ¿verdad? Y bendijeran a los niños. Más nada. ¿Ok? Y claro, no estaba Pedro ahí después, o mejor dicho, Judas Iscariote, a lo mejor él estaba ahí, pero ahí pidiendo ya la... Ok, ya el maestro los bendijo. Ya, marinerito sobre cubierta. No, claro que no. Entonces, porque no hay forma de comprar lo que el Señor ha dado gratuitamente, ¿verdad? Entonces, nos debería venir la pregunta: ¿por qué los discípulos estaban tan reacios a que los padres les trajeran a los niños para que Jesús los bendijera? ¿Se han puesto a pensar por qué? Porque pensaban que molestaban a Jesús. Sí, a lo mejor pensaban que molestaban a Jesús. Yo creo que los estaban molestando a ellos. Pero bueno, en realidad no nos da ningún detalle.
No nos da detalles ni ahí mismo en Marcos, ni en Mateo, ni en Lucas. No nos dice por qué. Posiblemente, así como dijo Merche, querían dejar que el maestro descansara. ¿Verdad? Posiblemente. Y debemos recordar que Yeshua era 100% Dios, pero su cuerpo físico era 100% hombre. ¿Estamos entendiendo? Entonces, que se cansaba, le daba hambre. ¿Por qué creen ustedes que el Señor siempre estaba comiendo? Gloria a Dios. Me gusta seguir ese Señor. Ese sí que yo puedo seguir. Amén. Que le daba hambre, necesitaba descanso y restauración, ¿verdad? Pero en realidad el pasaje en sí no nos especifica cuál fue la razón. Y excepto un detalle que nos podría ayudar a pensar en la posible razón. Ahora, para hacer esto tenemos que ir al capítulo 9 de Marcos. En días anteriores los discípulos estaban discutiendo acerca de esa cosa tan importante de quién era el mayor entre los discípulos. Y entonces en Marcos 9, 35 al 37 dice: entonces él se sentó y llamó a los 12, claro, se está refiriendo a Jesús, y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos. ¿Y el qué? Y el servidor de todos. Así es el liderazgo hoy día. Claro, todos los políticos se declaman ser servidores públicos. Bueno, sí, se están sirviendo del público, pero 100% aquí. Ok, entonces, 36, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, ahora el versículo 37, el que reciba en mi nombre a un niño como este, ¿qué dice? Me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino que al que me envió. ¿Quién fue el que envió a Jesús? Dios Padre. El cocoroco de todo, ¿verdad? Entonces, ojo, tampoco estamos diciendo que los niños son dioses. No, ok, que tampoco ese es el asunto. Pero sabemos que porque ellos son débiles, o sea, son indefensos, muchas veces no pueden describir lo que quieren, bueno, son cascarrabias a veces. A lo mejor el pastor sigue siendo como un niño, no sé, pero a veces ya veo que don Amador se está escondiendo detrás de la columna, pero no. Entonces, el detalle es eso, o sea, que a veces nos comportamos como niños. El único que no se comporta como un niño aquí, ¿saben quién es? Pierre. Ok, bueno, entonces seguimos con la predicación. Porque no le voy a... no, mejor no, ok. Entonces, pero supongo que a algunos de los discípulos les haya sentado mal y les haya aporreado sus orgullos un poco. Cuando él dijo que este niño, o sea, hay que ser como este niño. Y todos ellos estaban tan, es que yo soy el mayor. Todo lo que tenían que ver es quién era el más viejo entre ellos, o sea. Pero bueno, entonces, pero lo interesante es que otros, o sea, no solamente que les aporrearon los orgullos, pero otros posiblemente pensaran que los niños eran un mal necesario y no necesitaban molestar al maestro, que tenía cosas más importantes que hacer. Parece que he tocado un nervio. No, los niños no son un mal necesario.
Los míos son buenísimos. Que no tengo. Mis niños son los niños de todos ustedes. Entonces, ese es el detalle. Hay que seguir porque son una bendición del Señor. Sí, gloria a Dios. Hay algunos amenes. Muy bien. Entonces, pero vemos claramente ahí mismo en Marcos 9, 35 al 37, que los niños eran importantes para el Señor Jesús. ¿Cierto? Y recalco ahí Marcos 9:37, dice, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y más explícito que esto no puede ser. Para el Creador, los niños deben ser altamente valorados y defendidos. Amén. Amén. Así debe ser. Así debe ser. Lamentablemente no es la realidad. En varios momentos encontramos a Jehová Dios cuidando a los niños, a las niñas, a los huérfanos y a los más pequeñitos. Y les leeré varios versículos en distintos libros bíblicos y por supuesto no son todos los versículos porque no tenemos el tiempo para hacerlo hoy. Pero en sus casas busquen en cada uno de los pasajes que hablan de niños, ¿verdad? Y se darán cuenta que en la mayoría de los casos Jehová Dios está protegiendo a los peques. Además, Dios reconoce a aquellos que también los defienden. ¿A qué me refiero? Encontramos en el primer capítulo del libro de Éxodo. Éxodo es el segundo libro del Antiguo Testamento, el segundo libro de la Biblia, después de Génesis. En Éxodo capítulo 1, vemos al faraón de turno mandando a las parteras a matar a los bebés hebreos si nacen niños. Si nacen niños, mátalos. Es básicamente lo que le están diciendo. Pero leemos en Éxodo 1:17, tranquilo que no vamos a leerlo todo, pero Éxodo 1:17 vemos que, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Se estaban jugando el pellejo por estos niños. No nos dice si Cifra y Fua, que esas eran las parteras, no nos dicen si ellas eran hebreas o si ellas eran egipcias. No nos define quiénes eran. Creo que sí eran hebreas, pero ahí ya desconozco. Porque vemos que el faraón es el que la está mandando a que los maten. O sea, que maten a los niños. Y bueno, Jehová Dios reconoció la valentía de estas parteras al dejar a los niños hebreos con vida cuando nacieron. Versículo 20. Ahí mismo de Éxodo 1 dice, y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y el versículo 21 dice, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. O sea que el Señor cuidó a los que estaban cuidando a los niños. ¿Estamos entendiendo? O sea que es algo importante. Y vemos que Él prosperó a estas personas. Ahora, no sabemos de qué clase de prosperidad está hablando, ¿verdad? Pero sí sabemos que los cuidó del faraón y que fueron, o sea, cuidadas por el Señor. Ahora, ¿significa esto que el Señor siempre traerá prosperidad por nuestros actos? No. Ojo,
Hay distintas clases de prosperidad, claro. El que siempre nos viene a la mente, ¿verdad? El dinero. Pero no siempre es así. No siempre es así. Hoy día hay varias personas en distintas partes del mundo que el solo hecho de orar en silencio, imagínense, orar en silencio. O sea, no saben si lo que estás aquí recitando es tratando de recordar si, ay, me faltan tomates, lechuga, no. Pero vemos que esto pasó en Gran Bretaña. Alguien estaba al frente de uno de estos centros donde asesinan a los bebés no nacidos aún. Y están siendo estas personas multadas por crímenes de pensamiento. Crímenes de pensamiento. Y también están cumpliendo condenas de cárcel. Conozco de un papá en los Estados Unidos que tiene 11 muchachos que a él lo metieron preso. ¿Por qué? Porque estaba hablando con alguien justo en la puerta de uno de esos centros de aborto. Y hasta llegaron con el equipo de SWAT, o sea, de obras tácticas y todo ese asunto. Hombres armados hasta los dientes para arrestar a este hombre. Entonces, esto en países como Gran Bretaña y los Estados Unidos de América que supuestamente tienen libertad de expresión y libertad de culto. Pero ya se están preparando para el gobierno mundial. Les diré que si gana Kamala, porque es mala, de corazón, los Estados Unidos no tienen esperanza. Sabemos que en las profecías no sale por ningún lado los Estados Unidos. O sea que va a caer uno de estos días. Pero mientras tanto, si el Señor permite, y no estoy diciendo que Trump sea un mar de virtudes, pero por lo menos él defiende a los no nacidos, él defiende a las causas de las iglesias evangélicas. Entonces, mientras que eso pueda seguir, bueno, gloria a Dios. Anuncios no pagados aquí. Solamente mirando las cosas como son. Entonces, vemos que ya se están preparando para el gobierno mundial. Ahora, quedándonos en el libro de Éxodo, vamos al capítulo 22. Éxodo 22, 22 al 24. Y vamos a leer algunos de los mandamientos al pueblo de Israel con respecto a las viudas y a los huérfanos. ¿Ok? Dice el 22, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. ¿Queda claro? ¿Ah? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y hermanos, si nosotros pensamos que, esto es, qué fuerte, qué fuerte. Hermanos, acuérdense que esta es la ley de ¿quién? De Dios. No es de Hammurabi. No es la ley de Pedro Sánchez, que cambia de opinión.
No, esta es la ley de Jehová. Y cuando Jehová vuelva a reinar aquí 1000 años, ¿no creen ustedes que Él no va a seguir su propia ley? Aquí está. Entonces, si creemos de que esto ya pasó, no, Él cumplió con la ley, pero después vendrá a ejecutar la ley cuando reine 1000 años. Entonces ya se podrán imaginar cómo será el pensamiento de la gente en aquellos días que vendrán, que no les van a gustar que el Señor reine con vara de hierro, como dice la palabra. Entonces, pero vemos aquí que en la ley encontramos el amparo para con las viudas y con los huérfanos de Israel. Y Dios los protege y les daba la atención que sería usualmente olvidada en otros pueblos. Porque en aquellos días, si tú eras huérfano o te mandarían a la esclavitud, o viuda, cualquier cosa, estarías ya en la esclavitud. Y es en este pasaje, en Éxodo 22, donde encontramos otras cosas. No los voy a leer, pero léanselo para que se den cuenta que son cosas fuertes, pero que debemos saberlo. Pero ahí el versículo 21, nosotros que somos extranjeros siempre nos agarramos de esta. ¿Verdad? 22-21. Ok, todos que somos extranjeros vamos a leerlo. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Ojo, extranjero, tampoco se ponga a engañar a la gente de acá. Va de ambos lados. Pero Jehová Dios también les da la oportunidad a los extranjeros a que puedan ser parte del pueblo de Israel. Claro, nosotros vivimos en España, no en Israel. ¿Y cómo puede un extranjero venir a ser parte del pueblo de Israel? Según Éxodo. Bueno, en Éxodo 12:48, ahí es cuando se estaba hablando acerca de la Pascua y la celebración de la Pascua, y decía que ningún extranjero pueda comer la Pascua porque no son circuncidados, ¿verdad? Pero ahí mismo en Éxodo 12:48 dice: séale circuncidado todo varón y será como uno de vuestra nación. Porque te estás identificando con el pacto entre Dios y el pueblo de Israel. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿cómo se podía llegar a ser parte del pueblo de Israel en aquellos días? Bueno, siguiendo lo que dice la ley de Dios. Y entre esas cosas, para los varones, circuncidándote. Entonces, hoy día, para pertenecer al pueblo de Israel en los tiempos del Éxodo, cada varón extranjero tenía que ir por el proceso de la circuncisión. Hoy día, para poder ser parte del pueblo de Israel, en el estado moderno de Israel, si eres judío, tienes el derecho sin ninguna restricción de emigrar a Israel y convertirte en ciudadano israelí. Entonces, si tenemos algún judío aquí, no hay ningún problema. Pueden llegar ahí a la puerta ya en Tel Aviv, en el aeropuerto Ben Gurión, decir: ya llegué a casa. Ok. Pero, vamos a ver, para alguien como yo, si eres judío, entras y tranquilo. Los extranjeros no judíos se pueden naturalizar después de permanecer en el país, manteniendo la residencia permanente por 3 años y demostrar conocimientos del idioma hebreo. Bueno, ya todos podemos dar conocimientos del idioma hebreo, ¿verdad? Podemos ahí cantar las canciones de Paul Wilbur, ¿verdad? Gadol Eloha, ¿verdad? Entonces, o sea que ya todo el Shaddai puede ir para allá y ya, ¿verdad?
No, creo que es un poquito más extenso el proceso. Exacto. Ken, sí, no. Ok. Al mismo tiempo, los no judíos deben renunciar a sus nacionalidades anteriores. Y en cuanto a la circuncisión, creo que eso es solo un requisito si quieres ser miembro de una sinagoga judía. O sea que para ser ciudadano judío no, o sea, de Israel, no tienes que atravesar ese procedimiento. Pero para eso tendrían que investigarlo más a fondo. ¿Ok? Ahora, algo que sí necesito volver a hablar acerca de Kamala es que tanto ella como la momia de Biden, lo interesante es que ellos todavía le han dicho a la Corte Internacional de que Benjamín Netanyahu todavía es un reo. Y están procediendo a tratar de extraditarlo de Israel y llevarlo ahí a La Haya. Para que, o sea, perdóname, son unos hijos del diablo, literalmente. Porque quieren ver que la nación de Israel caiga. Ellos quieren ver la destrucción de Israel. ¿Y qué fue lo que le pasó a Amán cuando trató de buscar la destrucción de Israel? Exacto. Exacto. Entonces, hermanos, sigamos orando por Israel. Sigamos orando por Benjamín Netanyahu. Primero por su salvación. Y eso con todos. Su salvación. Eso principalmente. Pero que sea el Señor protegiendo al pueblo de Israel. Porque es su pueblo. Así es. Entonces, claro, me he salido un poco del tema, pero sí quería añadir, o por lo menos dos casos en específico, cuando Jehová Dios tuvo compasión de niños extranjeros. Niños extranjeros. El primer caso lo encontramos en el libro de Números 31. Números 31, ahí vemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Números 31. Había otro señor así similar a Amán. Su nombre era Balaam, que tuvo una discusión con su mula. Entonces, Balaam quería ir y maldecir al pueblo de Israel, pero Dios se lo prohibió. Él lo que tuvo que hacer por parte del Señor fue bendecir a Israel, los bendijo, pero después le dijo al rey enemigo que la forma que podían hacer que Israel ya dejara de ser el pueblo de Dios o que el Señor los castigara era por dejar que las chicas de su barrio, de su reino, entraran con los ídolos de ellos e hicieran sus asuntos. Y más de 24,000 personas murieron a raíz de eso. Se llama lo de Baal Peor. O sea, va de mal en peor, Baal Peor. Pero vemos ahí en Números 31, 18, vemos algo interesante, porque después el pueblo de Israel fue y batalló contra los madianitas y contra los moabitas y destruyeron a todos los hombres, pero dejaron las mujeres y los niños vivos. Y claro, ya Moisés dijo, ¿qué es esto? No, tenían que destruirlos a todos, a todos. Y el detalle fue que sí, mataron a las mujeres que habían tenido relaciones con varones y todo lo demás, mataron a los niños también. Ah, pastor, sí, pero mira lo que dice el versículo 18. Pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Las dejaréis con vida. Mujeres niñas
que no conocieran a varón, o sea, no es hola, mucho gusto, es de la otra forma, encontramos ahí. Volveremos a este caso. El segundo caso lo encontramos en el libro de Jonás 4:11. Se los puedo leer, no tienen que buscarlos, se los leeré. Jonás 4:11, después pueden leer todo el libro de Jonás. Pero dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. O sea, se está refiriendo a los niños que no saben cuál es su derecha y su izquierda. Y a veces yo no lo sé tampoco. Pero lo interesante es que en ambos casos, tanto lo de las niñas de los madianitas y los 120,000 personas que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, Jehová Dios tuvo misericordia de estos inocentes, ¿cierto? Dirás, pastor, ¿y las mujeres y los niños varones de los madianitas no tuvo misericordia de ellos? Yo creo que sí. Los mató. Bueno, de igual manera les pregunto, ¿qué pasaría si las mujeres que eran idólatras y los niños que crecerían para hacer guerra contra Israel por vengarse de la muerte de los padres madianitas terminarían destruyendo Israel? ¿Estamos entendiendo? Sí. Entonces, ¿qué pueblo llena de virtudes serían los madianitas? Si Moisés tuvo que especificar ahí mismo en el versículo 18 de Números 31 lo siguiente. Pero a todas las que niñas. ¿Cómo fue? Niñas. Entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Niñas. Si ya te están haciendo ver que los hombres eran unos pedófilos, o ¿cómo es? Pederastas, o como quiera llamarlo, ya teniendo relaciones íntimas con niñas, y por supuesto yo no dudaría que con niños también menores de edad. O sea que, ¿buena gente eran? No. Por cierto, uno ve aquellos anuncios en contra del matrimonio infantil. ¿Ustedes han visto esos anuncios por la UNICEF, verdad? Contra el matrimonio infantil. Y claro, yo estoy en total desacuerdo con el matrimonio infantil. Ojo, estoy en contra de eso, por supuesto. Pero se han fijado que la mayoría de los anuncios provienen de la Organización de las Naciones Unidas, bajo la agencia de la UNICEF o el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, supuestamente trabaja para proteger los derechos de los niños en todo el mundo, supuestamente. Pero cuando tú ves esos cascos azules entrando en esos pueblos, especialmente en el África, están ahí violando niñas a diestra y a siniestra. Pero el detalle es que, claro, los derechos de los niños, una meta muy loable, ¿verdad? Cuando uno ve por encimita, ¿verdad? Pero si solo eso fuera cierto. Entré a su página web para ver cuáles eran sus logros en cuanto a la erradicación del matrimonio infantil, de cuanto proclaman ahí. Lo que encontré fue algo interesante. El enfoque es solamente América Latina y el Caribe. Punto. Ojo, sí, yo sé que existe eso en América Latina y el Caribe, lo sé. Pero me viene la pregunta,
¿Y qué pasó con todos los países musulmanes en África, el Medio Oriente y el Asia? Tranquilo, estoy aquí para enojar a todo el mundo. De lo que tengo entendido, en la religión islámica se practica el matrimonio infantil. No es, no, se practica, es parte de ser musulmán. Según los datos históricos, de las 11 esposas registradas, la esposa favorita de Mahoma, Aisha, se casó cuando tenía 6 o 7 años. Y el falso profeta tenía 53. Aunque según las fuentes tradicionales, el matrimonio no se consumó hasta que la niña cumplió los 9 años. ¡Wow! ¡Qué muestra de autocontrol por parte de aquel pedófilo religioso! Todavía la violó antes de que el cuerpo de la niña estuviese completamente desarrollado para aguantar los rigores de la adultez. Perdón, hermanos, yo no quería hablar de esto. Cuando yo estaba pensando en lo de los niños, dejar que los niños vengan a mí y todo eso, yo quería algo más. Ay, sí, hasta tener una piñata aquí. Pero así es como están las cosas. Ojo, así como Mahoma, el fundador de los mormones, José Smith, también tuvo sus problemas con la pedofilia. De sus 40 esposas, 2 de ellas se casaron con él a los 14 años. Y el sucesor de Smith, Brigham Young, el que tiene una universidad con su nombre, entre sus 55 esposas, una de ellas se casó con él a los 13 años. Además de los cuantiosos casos dentro de varias sectas y religiones, incluyendo a los hindúes, los budistas, los católicos, entre otros. Algunos dirán, el pastor puede hablar de los otros. Pero en los últimos meses surgió el caso de un pastor evangélico que había molestado a un adolescente por 4 años, desde que la víctima tenía 12 años. Sí, es verdad. Era uno de estos pastores de la prosperidad. Robert Morris, de la congregación más grande de los Estados Unidos, 100,000 miembros. También en Texas. Todas las iglesias grandes están en Texas, parece. Había dicho que temprano en su ministerio, él había tenido una relación íntima con una mujer joven. Una mujer joven, 12 años. No fue hasta que recientemente la señora, ahora en sus 50 y pico de años, hizo público lo que este pedófilo le hizo cuando ella era una niña en la década de los 80. ¿Por qué les traigo todas estas noticias? Porque es una realidad. Y no le he dado ni a la capita. Nosotros tenemos que estar orando, buscando la manera de vigilar, proteger, educar a nuestros hijos en el temor y en el amor del Señor. Porque los días son malos.
El caso de todo esto es para hacernos ver que para Jehová Dios cada vida es preciosa. Pero somos nosotros, los seres humanos, con nuestras concupiscencias o deseos pecaminosos que nos llevan a hacer cosas horribles contra otras personas. O personas hacen cosas horribles contra nosotros. También. Y en estos casos de los niños del Señor Jesús nos advirtió en Marcos 9:42: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Déjeme repetirlo para que cojamos el gustico. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, muy importante, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Lo que el Señor dijo hace 2000 años no ha perdido vigencia. Vuelve a recalcar las importantes vidas de los niños y de la manera que sus discípulos habían renegado recibir a los niños para que el maestro los bendijera. Volvamos a Marcos 10:14 y dice: viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Es importante tomar tiempo con los hijos, por lo menos una vez a la semana, y bendecirlos. Que ellos sepan que ustedes los aman. Y que también el Señor los ama. Muchos de nosotros posiblemente no entendemos la importancia de la bendición de Jehová Dios sobre la vida de cada niño y niña. En Israel y en los hogares hebreos se puede oír las bendiciones de los padres sobre los hijos durante la celebración del Shabbat, donde dicen que Dios te haga como a Sara, Rebeca, Raquel y Lea, a las hijas. Que Dios te haga como a Efraín y a Manasés, a los hijos. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y te otorgue su gracia. Que Dios levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Dice el salmista en el Salmo 127, de 3 al 5, se los leo: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Si nosotros hemos criado y sigamos criando a nuestros hijos e hijas en el amor y en el temor del Señor, no importa qué enemigo estuviese a la puerta, ellos están listos. No lo había leído antes, pero vamos al libro de Ruth. Y vamos al versículo 11 del capítulo 4 de Ruth. Bueno, vamos a comenzar con el 9.
para que entendamos. Ruth 4, 9 en adelante dice, y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth Moabita, mujer de Mahalón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar vosotros sois testigos hoy. Ruth 4, versículo 11 ahora, es justo antes de Primera de Samuel. Ruth 4, 11, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Y sabemos que del rey David viene nuestro Señor y Salvador, Yeshua. Amén. ¿Por qué es importante bendecir a nuestros hijos? Porque entonces ellos también buscarán bendecir a Jehová nuestro Dios y servirlo de todo corazón. Pero que nosotros también les sirvamos y seamos de ejemplo y vivamos conforme a lo que dice su palabra cada día. Vivir conforme a su testimonio, a su mandamiento. Y recordar, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, o sea, con la fe de un niño, no entrará en él. Y un día el Señor nos tomará en sus brazos. Amén. Y nos bendecirá directamente. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a orar cada día más por tantos niños que están siendo maltratados de muchas formas. Y te pedimos, Señor, que ellos puedan llegar a conocerte como Señor y Salvador. Gracias porque podemos venir ante ti, así como un niño. Y ahí es donde tú nos adoptas para ser nuestro Padre. Gracias. Ayúdanos cada día más a aprender a refugiarnos en ti, en tu palabra, en alabarte, en bendecirte, en obedecerte, Señor, y ser de ejemplo para nuestros hijos y nuestros nietos, Señor. Gracias por lo que tú vas a hacer. Te pedimos que seas tú dándole cordura a cada uno de los padres.
y que podamos ser de buen testimonio para nuestros hijos e hijas, y que ellos y ellas quieran crecer y ser como nosotros, como tus hijos, Señor. Gracias, mi Dios. Ponemos todo esto y te pedimos, Señor, por el pueblo de Israel, que seas tú librándolos de toda la maldad, que tanta gente, diciendo muchas cosas, pero en realidad le quieren clavar el puñal por la espalda. Señor, protege a tu pueblo y que muchos llegan a conocerte como Señor y Salvador. Gracias, Señor. El tiempo es corto, tu venida es pronta y en ti podemos confiar. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Nuestro amigo en YouTube, Dios le bendiga. Si no nos vemos la semana que viene es porque vino el rato, gloria a Dios. Bueno, pero si no, nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga.